si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también. Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy en luto nacional por la muerte de nuestro senador Miguel Uribe Turbay, a quien le mandamos durante 2 meses toda la energía y lastimosamente pues la violencia nos lo arrebató. Y yo creo que hay que hablar directa y concretamente sobre el tema de Miguel, porque pareciera que en este país uno no puede decir la verdad, y es que a Miguel lo asesinaron. A Miguel ni murió, ni es que estaba enfermo, o no es que tenía algo. A Miguel lo mataron por hacer política. Eso hay que tenerlo claro, porque en este país ahora es un tabú decir que es que a Miguel lo asesinaron, pero lo peor es que es un tabú decir que es un magnicidio, porque dicen que es que no era un magnicidio, porque Miguel, según muchos petristas y gente del centro político, no tenía la relevancia cuando era el senador más votado del país, líder de la oposición en el Senado de la Uno se República ríe para que y no le dé rabia. precandidato a la presidencia. Y eso para que quede claro, porque la verdad hay que comenzarla a decir. Señor Mateo, señor Julio, ¿Cómo vamos? ¿cómo están en medio de tanta vaina? Porque mire, otra semana Golpeado, ahora, noticia Briseño. absolutamente difícil. Pasamos nuestro programa de ayer a hoy. La idea es que, pues ayer estábamos en otra tónica con el sepelio de Miguel. El programa que nunca queríamos hacer, ¿no? No, Yo creo que solo- teníamos 2 meses pensando en que esto podía ocurrir, pero deseando que nunca ocurriera y que nunca nos tocara venir a contar, pues y a hablar acerca del fallecimiento de Miguel Uribe. Tuvimos mucha esperanza, ¿no? Había partes médicos que decían, uno, bueno, de pronto va a salir, de pronto se va a recuperar, pero pues al final sí era muy difícil que con un atentado así de cruel, así de canalla, así de cobarde, le dispararon muy cerquita, pues que esto terminara de una manera distinta. Claro. Lo que sí me tiene choqueado y además de, obviamente, el magnicidio de Miguel, es la reacción, y me tiene enfermo un poco, ¿no? La reacción de una parte de la sociedad colombiana, que no son ni 2 ni 3 personas, es mucha gente, que está justificando que hayan asesinado a Miguel Uribe. Lo están justificando que porque él pensaba que había que regularizar el porte de armas, por ejemplo. Entonces dicen que porque él hablaba de Es que se lo legalizar buscó. el porte de armas, entonces se merecía que lo mataban. Y eso lo dicen. Sí. O porque él estaba en contra de la reforma laboral y que era un enemigo de los trabajadores, entonces que por eso básicamente no se puede llorar la memoria de Miguel Uribe, ¿no? Que son las mismas cosas que en buena medida defendemos en esta mesa, ¿no? Entonces hay gente allá afuera que tiene el alma rota, que tiene el alma Es corrupta y la- que cree que la gente que no piensa como ellos pues merece morir. Eso es enfermizo, ¿no? El nivel de degradación del debate y de la opinión pública de muchas personas en Colombia que o están justificando o incluso en algunos casos celebrando. No nos olvidemos que mientras estuvo en el hospital había gente que insistía Que se en metía redes. con sus conspiraciones de que lo veían que por ahí Miguel- en el hospital, andando en silla de ruedas con los escoltas, Sí, o que pronto estaba, no sé, en las Bahamas tomándose un daiquiri o algo así. Pues, muy inteligentes no son. Pensar que la Fundación Santa Fe, la clínica más importante de Colombia, estuviera participando en una conspiración para impulsar Y ahora- políticamente a Miguel Uribe. Y y ahora, ahora ya, esos- ya no dicen nada de eso. No, ahora dicen otra cosa y es, esas mismas personas ahora dicen, no, es que eso fue un autoatentado del Centro Democrático para desestabilizar o para joder al gobierno de Gustavo Petro. Así es, esa es la estatura moral de unas personas que se creen superiores moralmente. Y se han dedicado a burlarse de la familia de Miguel Uribe, de... Y a mí lo que pues, me indigna y me llama la atención es que ahora una parte política del país, de izquierda y otra tibia, parece que puede tomar decisiones sobre lo que uno puede hacer o no puede hacer en el velorio familiar. Además, Entonces, Sí, no, sí, que están bravos increíble. porque no invitaron a Petro, que qué acto de descortesía. Y Pues, eso- si a mí no se me da la gana de invitar a la persona que acusó a Miguel directamente varias veces, que lo mencionaba, que lo señalaba, que era el trataba al presidente de la abuelo de República, Miguel como tal un cual. asesino, como un genocida. Entonces, Entonces, yo, ¿por qué si no quiero invitar a Petro, pues que no venga? O
¿por qué no? Ya están diciendo que es que el discurso es Está un muy discurso fuertecito. incendiario. Vea, es que yo en el velorio de un familiar puedo decir lo que se me dé la gana. Todo lo contrario, el señor Uribe, el papá de Miguel, estuvo A la altura. En sus cabales. muy aplomado, muy elegante, un discurso. A ver, digamos, cualquier otra persona en esa situación seguramente se habría salido de los chiros. Y Claro. con toda razón. Y Con toda razón. nadie tenía que venir a juzgarlo porque es que le acaban de matar un hijo. Hombre, eso es la peor desgracia que le puede pasar a una persona. y lo- y son- y unos los- tipos en Twitter que por Los dárselas de bien decentes, pensantes, de bien los tibios que no, No, se no, sabe uno cómo no, cogerlos, son los que comienzan a decir, ay, qué respeto con la gente porque el papá dijo, yo no sé. No, hombre, es como, ¿ustedes qué les importa? Ustedes van a decir al papá de Miguel Uribe qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que decir en el velorio de su propio hijo. Es como un poquito de respeto, un poquito como de consideración pronto con una pérdida tan terrible como es esa. Y ahí, Mateo, yo creo que hay que decir algo aquí y es la verdad. Porque vea, se los puedo asegurar que si el muerto no fuera del Centro Democrático, no hubiese amanecido todo el mundo diciendo aquí que es que hay que bajarle el tono. La pregunta es, ¿bajarle el tono a qué? Bajarle el tono. Eso, que es que no, ay, no, es que hay que bajarle el tono porque es que el odio y que yo no sé qué vainas va a generar más muertes. La pregunta es, ¿dónde están esos bien pensantes que hoy nos están pidiendo bajar el tono diciendo algo cuando Gustavo Petro sacó la espada de Bolívar el 1 de mayo y nos declaró literalmente la guerra? Ujú. O Ah. cuando ha dicho y ha señalado constantemente en su discurso desde la costa, desde Barranquilla, que ningún senador que votara en contra de la consulta popular pues podía quedar en la historia y que el mismo pueblo se iba a encargar como tal de borrar a esos senadores de la historia. No, ya ¿Dónde, no- ya dónde no sé. estaban esos Esa bien es la- pensantes? Esa es la- ¿Dónde están los que se reían cuando Petro llamaba HPs a los congresistas? Y entre esos, por supuesto, a Miguel Uribe. ¿Dónde están para cuestionar que en los medios públicos, con impuestos de ustedes y impuestos míos, estén financiando gente que se está burlando del asesinato de Miguel Uribe? Eso es bajar el Que tono. se está burlando. No, están que pidiendo se está burlando. bajar el tono mientras Sí. pagamos impuestos para Espera, que, y que se le está paguemos burlando a esos del canallas. comportamiento del hijo de de Miguel Uribe, un niño de 4 años, que obviamente que ni siquiera entiende lo que es la muerte, que obviamente pues como cualquier niño está jugando en la iglesia mientras está su papá ahí pues siendo velado. Y la gente es tan miserable que comienzan a hablar de que si ese niño no siente nada, entonces yo por qué voy a sentir algo. No, son es unos como desgraciados. no hay- Pero aquí yo no sé qué es, y yo les digo cuál es la estrategia detrás de bajarle el tono. Detrás de bajarle el tono lo que buscan es que el Centro Democrático, que es una de las fuerzas más importantes a nivel político, pues se quede callado y no diga nada. Entonces, a ver, nos asesinaron al senador más votado del partido y entonces nos toca salir a abrazarnos y a besarnos con la No, 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 humanidad. eso O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza esto? Cuando además nosotros hemos sido supremamente decentes. Que ustedes imagínense dónde esto le hubiese pasado a un partido de izquierda o al petrismo cuando gobernaba Duque. Claro. ¿Qué hubiese pasado en Colombia? No, pues eso Nosotros es hemos inimaginable. sido fuertes, hemos dado discursos duros y lo vamos a seguir haciendo, pero eso de bajar el tono, realmente lo que están buscando es decir, oiga, no, lo de Miguel no es tan importante, porque esa es la otra. Aquí este tema de Miguel Uribe le han tratado de restar importancia y darle como tal el lugar que es. Inclusive he leído desde anoche y desde esta mañana personas en X que cuestionan y hay mensajes que dicen como que los llore, que lo lloren los de su clase o yo no lloro fachos, gente del petrismo. Sí, claro. Entonces, claro, aquí la intención de Y nos esto piden a nosotros es restarle moderación. importancia, nos piden moderación cuando nosotros realmente lo que hacemos, y lo digo Julio y Mateo, es echar discurso, es hablar, sentar posiciones y denunciar. Sí, porque eso es algo que toca decirlo muy vehementemente aquí, hay que decirle al pan, pan, al vino, vino, hay que decir que esto fue un asesinato, que hay una responsabilidad política que no se puede tapar y que ese tipo de moderación que quieren este tipo de personas que no quieren, lo que quieren es que no pensemos, que no tengamos ideas, que nos castremos mentalmente y que nos quedemos callados respecto a las ideas que nosotros podamos tener, porque aquí nosotros no amenazamos, nosotros aquí no estamos invitando a la violencia, nosotros aquí estamos sentando posición. Y si eso para ustedes les parece que es muy inmoderado, pues ¿Qué significa lo siento mucho. moderarse entonces? Dejar de decir No, entonces- que es inmoral, que es bellaco, que la mano derecha del gobierno sea Alfredo Sabe, una persona que ha amenazado insistentemente con clausurar la democracia colombiana, que insiste en el asunto de la reelección,
que ha pedido clausurar y cerrar medios de comunicación, que si pudiera llegaría aquí con un escuadrón de la policía De a esos- cerrar Nación esos Sabrosa. de esos Que- con los que- que llega el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, No, si al Sí, de a uno, Lara, a las al de uno, sí. empresas que están en contra del gobierno o que manifiestan sus dueños alguna vaina contra el gobierno. ¿Qué es Entonces, moderación? Dejar de mencionar que es impresentable que el señor Saade, representando a Gustavo Petro, se vaya a reunirse con un cartel narcoterrorista como es el gobierno venezolano a y lo armar abrace. negocios y a armar una coalición con una dictadura criminal. Dejar de decir eso. Entonces, esto Que no lo puedo puede- decir y que porque no puede- es moderación. Y Eso que es lo puede me están tener diciendo. responsabilidad en el asesinato de Miguel no, Uribe. que la tiene. Yo es que yo lo digo, yo no que puede. Esto aquí no hay que ser tibios en esto. Porque esto es ahora, entonces Petro sale a amenazar. Decir, persona que me eche la culpa sobre el asesinato de Miguel Uribe, persona que denuncie porque no me va a dejar calumniar. Oiga, es que aquí hay una lógica democrática en la que el que está en el poder cuida a la oposición y viceversa. Es que Petro llegó al poder y no le pasó absolutamente nada. O sea, lo único que Petro tuvo que vivir en su vida como opositor y senador fue una vez que le mandaron una piedra a su camioneta y que él dijo que le han metido Y un que balazo eso era un y atentado, y era piedra. Y en ese entonces igual el gobierno Duque a través de la ONP llegó y le fortaleció el esquema. Y entonces después Petro aparecía en los videos con unos escudos de protección y todo eso era porque lo estaban cuidando desde el gobierno. Entonces ahora no se puede decir, no, es que no tenemos ninguna responsabilidad. Y ahora que se está diciendo que fueron las disidencias de las FARC con más veras. Porque es que acuérdense que el señor Gustavo Petro tiene una mesa con las disidencias de las FARC, Ajá. le ha dado cabida tanto al señor Iván Márquez como al otro, y entonces no podemos decir, o sea, la pregunta es, ¿por qué no podemos endilgar responsabilidades políticas? Aquí hay una responsabilidad política Claro. y sí es del gobierno. Y creo que Petro. lo dijo el papá de Miguel Uribe. Miguel Uribe. Pues, es Ojalá que- no lo vayan a no, denunciar, doña. porque A ver, es que con también- esa amenaza... Acaban de matar al senador más votado de la oposición en Colombia, un candidato presidencial, y quieren que eso no tenga ninguna repercusión política. No, que nos Sí, olvidemos. el cinismo, o sea que no, eso no se puede hablar de política. Pero ¿cómo Hablemos no ya de vamos a otra hablar cosa, hablemos ya de ¿Cómo otra no cosa, va a ya? tener incidencia política si es que asesinaron en un gobierno de izquierda radical al principal, al senador más votado de la oposición? Pues claro que eso tiene consecuencias políticas. Los que, además, por cierto, han utilizado muchas veces de manera mañosa y manipulando en gran cantidad de ocasiones diferentes episodios como el del asesinato de líderes sociales, del cual ya no se acuerdan, son ellos. ¿O quién instrumentó el asesinato de líderes sociales Para hasta el hacer 7 de política. agosto de 2022 y luego se olvidaron del asesinato de líderes sociales que han seguido ocurriendo? Pues ellos. Entonces, simplemente lo que hacen es señalar los vicios en los que han incurrido y en los que incurrieron durante mucho tiempo y ahora endilgárselos a otros, ¿no? Eso es lo que Sí, no, están no, haciendo. además, ellos durante años han hecho campaña política y creo que es legítimo usted hablar en sus campañas políticas de la muerte de Pizarro, de Pardo Leal, No, pues. de la gente de izquierda, pero ojo, no se puede hablar de política en el funeral de un político. O sea, yo no sé qué esperaba. Por ahí vi unos videos de Laura Camila Vargas y otros influenciadores del petrismo que decían, Los bien convirtieron pensantes. un funeral en un acto político. Pues obvio, no es que era un político, murió y lo Y murió asesinaron haciendo política. ¿Cómo no? Es un magnicidio. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿O de qué quiere que hable la familia? ¿Y de Cuando- qué creen que se habló cuando mataron a Galán? Además, Pues de sí. política. De Es más, política. ungieron A un César candidato Gaviria, presidencial. por supuesto. Durante el entierro, sí. Durante el entierro, cuando estaba bajando el cuerpo, literalmente ungieron un candidato presidencial. ¿Y cuál era la indignación en ese momento? ¿O cuál la indignación en los entierros de Pizarro y Pardo Leal, en donde se hizo política, a tal punto que después las hijas de Pizarro pudieron llegar al Congreso de la República, ambas al tiempo, representante y senadora, haciendo política con el asesinato de su papá? Y eso es absolutamente legítimo. Pues entonces, no, aquí tocaba hablar, yo no sé de qué temas pues, se podían hablar en el funeral de Miguel Uribe, ¿No? sino de la Biblia y de lo importante. Y además era el único funeral de todos en donde tenía que enviarse un mensaje de reconciliación para que todos nos abrazáramos con todos. Pero ¿por qué esto es? Porque era del Centro Democrático, literalmente. Sí, si fuese no, el no otro, hubiese aquí es estuviéramos radicalismo. en esta discusión. Sí. Señor Briceño, ¿y cómo está su partido después de esto? ¿Cómo son las sensaciones de los líderes del Centro Democrático? No, hay de todo, pero sobre todo estamos esperando
en los próximos días hay unas reuniones, se ha especulado que Juan Carlos Pinzón, por ahí vi ayer que se especuló al respecto, hoy ya la respuesta de ¿Ya lo Cabal. descartaron? Pero lo cierto no es que se haya descartado, lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta, es decir, es algo que está más en las redes sociales que sobre la mesa, porque para que la gente sepa en qué va el tema, hace 2 semanas el partido se reunió en Llano Grande, se reunieron los precandidatos a la presidencia, los voceros de Senado y Cámara, en conjunto con el presidente Uribe y otras autoridades del partido, y llegaron a un acuerdo. Vea el acuerdo tan bonito que se había hecho. Y era, vea, si Miguel Uribe despierta y se mejora, pues todos los precandidatos dijeron, pues sin duda es el candidato único del partido, entonces esperemos, y el partido ha hecho, esperemos hasta diciembre. No íbamos a esperar hasta diciembre, ese era el acuerdo de todo el partido. Pero si no, y pasa algo, o no se mejora, o fallece como sucedió, pues los 4 precandidatos pues tienen que seguir haciendo campaña. Entonces, en medio de todo esto, y eso es un acta firmado, que esas son las reglas que hay hoy, pues ha surgido otros nombres, que va a entrar el uno, el otro. Por ahora es pura especulación. Ya. O sea, no hay nada claro No, por todavía. ahora lo que hay es un acta en donde los 4 precandidatos tienen que seguir haciendo el ejercicio del trabajo, tanto para Senado, Cámara y pues para las precandidaturas. Usted no está Pero eso es- explicando ahora el proceso, entonces eso bueno, ocurriría octubre, noviembre. el proceso es para que la gente lo sepa. El Partido Centro Democrático tomó una decisión absolutamente responsable. ¿Cuál es? Y es que no vamos a hacer una consulta abierta como partido. Porque según la ley, si hacemos consulta abierta como partido, nos toca ir solos a primera vuelta. Eso sería un acto de irresponsabilidad. Entonces vamos a seleccionar por mecanismos de encuesta internos. El que se inventen ellos. Ahí va a salir un candidato. Y ese del sale Centro un Democrático. precandidato que va a ir a una consulta abierta. Y aquí es donde todos, hay que tenerlo claro, aquí es donde todos tenemos que acosar. Ajá. Si nosotros no vamos a una consulta abierta el día de marzo, que es el día de las elecciones de Congreso, 8 de marzo, Día de la Mujer, elecciones de Congreso del 2026, si no vamos a una consulta en donde vaya de Centro Democrático, Wiki, Abelardo, Luna, bueno, invéntese ahí todos los que se quedan en Pinzón, oposición. Pinzón que ahorita está. Pinzón, todos los que sean oposición, y no llegamos al acuerdo que el primero, el que tenga más votos es presidente, el segundo es vicepresidente, pues tendremos que estar lamentando al señor como un Daniel Quintero que está haciendo show por todo el país. Un Fajardo. O un Fajardo. Mientras la dictadura venezolana hace todo tipo de apoyos a los grupos criminales en Colombia, Quintero haciendo un show con Perú, que es Claro. un socio pacífico, un buen vecino, Pero por hacer show nacionalista. ¿Por qué no se va a hacer show nacionalista a Venezuela, con así, Maduro? a ver si es Con el posible cartel que de los soles. a ver si es posible que se metan el catatumbo, a poner la bandera. Sí. Que está lindo. Pero yo tengo un trino de Gustavo Petro que dibuja el cinismo, dibuja la hipocresía del señor presidente de la República. Esto lo escribió un día antes de la segunda vuelta presidencial en 2018, cuando se enfrentó con Iván Duque. Vean lo que decía Petro. Y si en ese momento los intelectuales de centro salieron a increpar al candidato Petro por invitar al odio, a la división o esas cosas, o por calumniar a un competidor democrático. Mañana Colombia puede escoger si prefiere a un traqueto como rey en la sociedad de cada municipio, o el profesor, la profesora, el médico o la médica. Wow. Este es el lenguaje de... Ese es el nivel. De Petro opositor, ¿no? Ajá. Que ahora llama a que uno no le pueda decir que porque tiene a SADE que amenaza a los medios de comunicación y amenaza con romper el sistema democrático, y Petro le decía traqueto a todo el mundo y acusaba a todo el mundo de homicida y eso no pasaba nada, ¿no? Sí. Esa es la hipocresía de este señor. Y los que hoy están pidiendo bajarnos el tono, oigan, bájele el tono, votaban por Petro. Es más, al otro día salieron a votar por Y Petro. son los que están hoy arrepentidos de haber votado por Petro, porque son todos esos tibiazos que hoy dicen, por favor, seamos más pacíficos en nuestro lenguaje. Cuando el Gustavo Petro es el primero que llega y habla de, por este video es que mataron a Jaime Garzón. Entonces uno es como, ¿qué estamos esperando? Oiga, pero les propongo que veamos una parte, un fragmento de la intervención del papá de Miguel Uribe durante el sepelio. En todos y cada uno de sus discursos, y que no queríamos que regresara, volvió y tocó otra vez la puerta de mi familia. Primero llevándose la vida de mi esposa Diana y ahora la de mi hijo Miguel.
Como nuestra familia, millones de compatriotas tendremos que cargar con este profundo dolor por el resto de nuestras vidas. Esta guerra tiene culpables y responsables. Lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más, no más. No podemos quedarnos en la resignación y la simple pasividad. Aunque el dolor y la sed de venganza quieran nublar nuestro juicio y tentarnos a responder de la misma forma que nos atacan, es cuando hago un firme llamado a actuar con nuestra más pura esencia colombiana. Bueno, muy claro el señor papá de Miguel Uribe, porque Miguel Uribe un truco sí. que están utilizando, Briceño, para escudarse, para evitar que se digan estas cosas, es que cuando se menciona la responsabilidad política evidente del presidente de la República Que es evidente. en un acto de estos, responsabilidad política que tiene que ver con que él es el encargado de garantizar la seguridad del proceso democrático y también Y con muchas que cosas más. él invocó la guerra a muerte y él llamó fascistas, nazis, criminales, en otras palabras, esclavistas a sus opositores políticos, dando carta abierta, pues hombre, ¿qué se hace con los nazis? ¿No? ¿Qué se hace con los criminales? ¿No? Digamos, esa Como lo es, decía, como lo decía en el trino este que yo le edité ayer, no sé si lo traímos hoy, pero él decía en sí. 2016, decía, atentado contra Piedad Córdoba en Quibdó. Uribe, cuando desatas el odio, hay quien aprieta el gatillo. ¿No es absolutamente lo mismo, en realidad? Es exactamente lo mismo. exactamente. Y no, y es que otra cosa... Pero adicional. espere, yo iba Diga. a terminar la idea que tenía y es que ellos están diciendo que estas críticas sobre responsabilidad política, por ejemplo, lo he visto a Briceño usando esa expresión, equivale a decir que uno está afirmando que el determinador del homicidio fue el señor presidente Gustavo Petro. Y eso no es lo mismo. Sí. ¿No? Una cosa es la responsabilidad política y la responsabilidad sobre incitar una guerra a muerte y criminalizar a la oposición. Y que en medio de ese ambiente de polarización extrema, de violencia extrema, verbal, pues se haya pasado a la violencia física. Hay una responsabilidad que no equivale a que uno esté diciendo, no, es que Gustavo Petro es el determinador del homicidio. Ellos convierten estos dos conceptos en lo mismo y no lo es. Y lo hacen pues para deslegitimar lo que es, digamos, la idea que se trata de transmitir y tratar de restarle importancia al mensaje central que es la responsabilidad evidente de este gobierno en el clima de violencia en el que estamos en este momento. Pero espera, yo le ahondo un poquito más en esa responsabilidad política, porque es que según lo que se ha investigado la Fiscalía del asesinato de Miguel, lo pudo haber sido, o lo que más se indica, o la hipótesis más fuerte es que fue la segunda Marquetalia. Y yo quiero también preguntarme aquí, o recordarles a ustedes que aquí la segunda Marquetalia es aliada del gobierno de Venezuela y de la dictadura de Venezuela. Y hoy Gustavo Petro está haciendo una alianza binacional con una dictadura antidemocrática, con una dictadura que está haciendo alianzas con el principal sospechoso del asesinato de Miguel Uribe. Entonces, es decir, no es solamente ese discurso de violencia y de odio que completamente de acuerdo, sino que además este señor, la persona que nos gobierna hoy, está haciéndole el juego a un gobernante que puede haber tenido una relación muy cercana con el asesinato de Miguel Uribe. Y además de eso, sale en Twitter, como unas horas antes de que nos enteráramos de la muerte de Miguel Uribe, sale en Twitter diciendo, voy a utilizar mi ejército para defender al gobierno de Venezuela, es decir, a la dictadura que se robó las elecciones hace más de mes y medio, hace año y 2 meses. En medio del ¿Sí? el asesinato de Miguel Uribe están haciendo tratos y acuerdos con la dictadura que es Vox Populi, es reconocido públicamente que tiene vínculos con la segunda Marquetalia, que hoy es el principal sospechoso del asesinato de Miguel Uribe. Oiga, pero ahí pasó algo que estuvo desapercibido antes de ver el próximo, y es que el mismo día Miguel fallece el lunes y ese mismo día salió el ministro de Defensa de Colombia a decir que el Zarco Aldinever, que ese es su alias, miembro de las disidencias de las FARC, de la nueva Marquetalia, que es la persona vinculada detrás o de mayor rango
detrás del asesinato de Miguel Uribe, sorprendentemente lo habían asesinado en Venezuela. Qué casualidad. El ELN, Qué casualidad. en una Qué pelea por la casualidad. ruta de narcotráfico. Qué casualidad. Y salen a hacer ese anuncio el mismo día que fallece Miguel Uribe. Qué casualidad. Dice, no, el Zarco, que es el que tenía toda la información de realmente quién estaba detrás, porque es el de mayor rango. Entonces, el mismo día que fallece Miguel Uribe, pues sale el ministro de Defensa a decir, qué embarrada, lo mataron en Venezuela y lo mató el ELN. Bueno, y voy a decir otra cosa, que me van a funar en redes, pero es la verdad. El otro cabecilla de la segunda Marquetalia es Iván Márquez. Iván Márquez fue representante a la Cámara de la Unión Patriótica. Hay que decirlo, pues, es que está en la historia. Fue representante a la Cámara de los Sí. 80 por la Unión Patriótica. Y hizo parte de Comunes. Hizo parte de Comunes y si no se hubiera decidido a seguir masacrando personas en el monte y a seguir oprimiendo colombianos, estaría hoy con toda probabilidad en el Senado en la misma bancada del Pacto Histórico. ¿Es o no verdad eso? ¿O Claro, estoy pero- especulando? Pero Nada, acuérdese no. que Petro, cuando era senador y después también ya siendo presidente al principio, dijo que al señor Santrich y al señor Iván Márquez, el fiscal general de la Nación de entonces, el señor Barbosa, les había hecho un entrampamiento porque ellos eran unos angelitos Los han defendido. que ellos no estaban traqueteando y que les habían tendido una trampa, porque el señor Santrich era un comerciante que se había vuelto honesto y que ahora lo que hacía era comerciar televisores, y el señor Iván Márquez lo que estaba haciendo era construir la paz del país. Y entonces en esa teoría del entrampamiento fue que el señor Iván Márquez dijo, ¿sabe qué? Yo me abro de acá, se fue para Venezuela y montó la segunda Marquetalia, bueno. que ahora está detrás del homicidio a Miguel Uribe, y lo siguen defendiendo. Lo siguen defendiendo porque inclusive personas como Humberto de la Calle, que están a favor del proceso de paz de Santos, dijeron, oiga, no, usted no puede negociar con las disidencias de las FARC porque nos traicionaron. Inclusive ellos no están de acuerdo con esto, pero Petro dice, sí, Es podemos incumplir negociar. el acuerdo, incluso Es el acuerdo incumplir, blandito sí. de La Habana. Ve, ahí está el trino briseño que usted estaba mencionando ahora para que no quede en el aire y no nos digan mentirosos. A ver si me pueden poner el último trino. Ahí está, atentado 1 de abril, si leo bien, del 2016, atentado contra, era presidente en ese momento Santos, ¿no? Santos. 2016. sí. Atentado contra Piedad Córdoba en Quibdó. Uribe, cuando desatas el odio, alguien aprieta el gatillo, ¿no? Entonces, en esa época, sin ningún elemento de juicio, ¿no? No, Había ahí sí, evidencias de tranquilo. que ¿no? Estaba acusando por las mismas razones o por circunstancias parecidas a las que uno podría decir Y el hoy. debate oiga, político. debate político. Entonces, es ese doble enorme, gigantesco rasero, un doble rasero moral en donde los muertos, las víctimas de la izquierda tienen entonces ahora un carácter distinto a los de la derecha. Y también, digamos, las cosas que se pueden decir son distintas cuando hay una víctima de izquierda o derecha. Sí. Oigan, pero yo creo que es importante que veamos unos fragmentos de una de las últimas mensajes y palabras que nos dejó Miguel Uribe en torno al debate nacional, y cuando uno escucha dice, hombre, pues eran pocos los políticos que hablaban con esa franqueza y con esa claridad, y pues entiende uno por qué no lo querían vivo. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. Presentaremos denuncia penal por prevaricato en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues nadie está por encima de la ley. También denunciaremos penalmente por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos, sin excepción. Así defendemos la democracia y el futuro del país. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley. Este video tiene una historia atrás porque este video es grabado en Modelia, unos instantes antes del atentado a Miguel Uribe, porque se había anunciado que el decretazo iba a salir en el momento en que Miguel iba a estar en tarima en el Parque del Golfito, en el barrio Modelia. Y entonces Miguel, antes de ir a hacer el recorrido en donde sufrió el atentado, pues grabó este video para que su gente lo tuviera listo por si Miguel no podía estar pendiente de las redes sociales, y apenas saliera Y ahí es como tal el decretazo, pues él podía subir el video. Entonces ese video quedó para la posteridad, y porque pues por el atentado y demás nunca salió el decretazo, sino salió lastimosamente como a la semana, y ese video lo lanzaron y demás.
A tal punto que este video fue pues sujeto de burlas de mucha gente de Ahí fue petrismo, otro que todo el tema de la mundo conspiración. Miguel Uribe también dejó listo el video sobre yo no sé qué. Sí, Miguel sí. Uribe también dejó grabado un video Por sobre ello yo no sé qué. leí que Miguel Uribe ya tiene listo el video de su funeral. Sí, una vaina así. Sí. O sea, así de desalmados son. Pero, pues obviamente Miguel era una persona que ejercía la oposición haciendo acciones. Yo creo que es uno de los demandantes también de la reforma pensional, es uno Por de los demandantes supuesto. de la mayoría de Y reformas. con todo orgullo hay que decir que compartimos esa lucha en contra de esa confiscación del ahorro pensional, Briceño, que ahora dicen, no, es que no era amigo de los trabajadores, todo lo contrario. La defensa de los trabajadores de este país está en rechazar y en ponerle todas las zancadillas posibles a la operación de confiscación que es la reforma pensional, que también los señores muy tibiecitos, los señoritos de Chapinero, entonces no podemos hablar de confiscación porque es que en el texto de la reforma pensional no dice que se vaya a confiscar. Teusaquillorques. Son obsesionados con las formas. Y Miguel obsesionados fue con uno de las los formas. grandes opositores a este tema de los impuestos saludables porque él era miembro de la Comisión Tercera del Senado, de la comisión por donde se aprobó la primera tributaria de Ocampo, y él fue uno de los grandes opositores en ese entonces cuando Gustavo Bolívar estaba presidiendo esa Comisión Tercera, fue una de las personas que más estuvo en contra de este tema de impuestos saludables y yo creo que la vida y los años le han venido dando la razón. Vamos a ver si podemos poner el video número 3 en la producción, que es un discurso de Miguel Uribe en el Congreso de la República y en donde también le pone los puntos sobre las IES, le habla clarito al mal gobierno de Gustavo Petro. Y desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sinvergüenza, que el único que participó en una organización criminal, que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él. Que son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana perdonó. Es que no se nos olvide que Gustavo Petro es hoy presidente porque le perdonamos sus crímenes. Y no se nos puede olvidar. No O sea, se nos es puede que, olvidar. ¿y Pero qué? ahora- pero- ¿Hay algo falso en eso? No, pero eso tampoco se puede decir, ¿no? No se puede decir, no O sea, podemos recordar eso. Eso uno no puede decir. Si no lo dice, entonces uno es muy extravagante. No, porque mire- o está porque buscando mire ahí cómo ha en sido el la tema del narrativa. odio. Nosotros les debemos a ellos. Ahora, la narrativa que ellos han instalado es que Colombia le debe a Petro por haber querido desmovilizarse, porque pues el M-19 era un grupo de Boy Scouts que iba por ahí mejorando el país, igual que las FARC. Y entonces esta gente que son los victimarios, que como lo decía Miguel Uribe, el país decidió perdonarles sus delitos y que vinieran a hacer política, inclusive después de la desmovilización Gustavo Petro pudo llegar a ser presidente de la República y no le pasó absolutamente nada, pero uno no puede recordarles porque es como si uno fuera políticamente correcto. Es que esas correcciones políticas en donde dicen, no, es que ya nos perdonamos, nos reconciliamos, absolutamente falso. Ellos cada vez que pueden sacan la bandera del M-19 y la o la U. ondean orgullosamente. Dicen, la No, UP no ha habido- también. aquí soportamos, por cierto, que el partido, ¿ustedes se acuerdan que el partido Comunes al principio no se llamaba Comunes, sino que se llamaba FARC? FARC, O sea, claro. hubo un partido legal en Colombia que compartía el mismo nombre y yo los no sé mismos cómo dejaron integrantes registrar esa vaina. de los autores de Bojayá y el Nogal, y no pasaba nada. Ahí sí, los señores que hoy se escandalizan por Que las la palabras reconciliación, fuertes. y si usted no dice- se usted- podía si decir, usted normal. critica, usted es Imagínese un las víctimas intolerante. del Nogal, ¿qué sintieron en ese momento con que hubiera un partido que legislaba con la misma sigla de las mismas personas que mataron a sus padres, a sus hijos? En fin, hemos aguantado muchas... sigamos con el siguiente video que también es de Miguel. ¿Cuál es el camino de Colombia? Si queremos democracia o socialismo, si queremos libertad o gobiernos totalitarios. Y hay que recordar que hay dos formas de perder la democracia, que a propósito es el único camino irreversible. No podemos perder la democracia y es la vía dramática, violenta como la de Venezuela, donde tenemos algunas similitudes, o una menos dramática, que es la de la Argentina, que poco a poco se fue desnaturalizando la institucionalidad. En Colombia tenemos que evitar que eso pase y estas elecciones son fundamentales. Y claro que es un referendo, si se quiere, un plebiscito en contra de este gobierno, donde la gente tendrá que salir a decir, o me gusta y estoy de acuerdo como lo está haciendo, o estoy absolutamente en contra. Y aquí quiero aprovechar una cosa que está diciendo Daniel en la nota. Mire, los colombianos estamos mamados de la incoherencia política, es decir, no solo vivimos la crisis de representación que hubo en el Congreso a comienzo del periodo, sino que además en general la política está desprestigiada por políticos que dicen una cosa cuando hacen campaña y otra cuando gobiernan.
Oiga, muy triste. Me he vuelto a ver ese capítulo otra vez, Sí, yo Briceño. también me lo vi. Es muy triste, muy claro. A mí lo vuelvo a repetir. Yo no lo tenía él tan presente hasta que lo conocí acá en Nación Sabrosa. De alguna manera uno también se termina comiendo la propaganda de la gente que lo quería desprestigiar, ¿no? Lo tenía como Claro. un político más del montón. Cuando vine acá, a mí me sorprendió, un tipo muy leído, muy claro, digamos, en sus ideas bastante explícito, franco, me pareció Y es lo que hace- es lo que que hace unas dice, intervenciones hay que muy ser, buenas. hay que decir las cosas como son y a la gente ya está cansada de tanto tibismo, tanta tibieza, la verdad. Es como hay que decir las cosas como son y creo que es lo que tenemos que seguir haciendo y creo que ese es el legado, uno de los legados que tiene ¿Qué es lo que usted que- recuerda más de No, Miguel Briceño, que Miguel usted era es un el que tipo, más lo conoció? mire, Miguel era un tipo coherente. Eso sí tenía, además de ser un tipo absolutamente juicioso y estudioso. Él sí era muy coherente respecto del tema político, porque esa frase que dice al final del video de que la gente está mamada de políticos incoherentes es lo que está pasando hoy en Colombia. Entonces, hoy los que nos están mandando a nosotros a bajarle el tono, digo con esto, que nos están tratando de dar lecciones de civilidad, como leí por ahí, o que tenemos que nosotros hacer lo que ellos dicen, son esos mismos que estaban comiendo con Gustavo Petro, que estaban nombrados en los cargos, que estaban chupándose la mermelada del país, pero que cuando comenzaron a medir que ya Petro no iba tan bien y que ya no era muy popular estar al lado de Petro, pues comenzaron a saltar del barco. Esos mismos que dijeron una cosa y prometieron una y terminaron haciendo otra. Y yo creo que la coherencia política sí es una cosa muy fundamental y en eso Miguel sí era. Miguel sí algo fue hasta el último día, fue coherente, Sí. muy coherente. Es más, incluso Miguel murió por la coherencia política que tenía. Así es. Y fíjese, bueno, el último de los videos de Miguel que quiero presentar hoy es este porque, bueno, tiene implícito un mensaje de esperanza. Sí, vamos con el siguiente. Gracias. Solo para despedirme con un comentario que hice Julio. Yo también soy optimista, porque además los optimistas trabajamos. Los optimistas no nos rendimos. Los optimistas estamos dispuestos a salir de la zona de confort. Los optimistas hacen iniciativas como la que ustedes están emprendiendo o emprendieron aquí. Ser optimista por naturaleza lo que implica es trabajar para que las cosas pasen y funcionen mejor. El pesimista se queda en la casa o tuiteándonos groserías o quejándose o no haciendo nada. No, el optimista está dispuesto a sacar adelante este país. Además, Colombia es mi único plan, seguramente el de ustedes también. Total. Así que vamos a trabajar por no regalarlo, por no perderlo. No nos vamos a resignar. Ahora, lo que hay que ser es, no podemos ser, digamos, no podemos ser ni indiferentes y tampoco confiados. Hay que ser realistas. ¿Qué tal? Bueno, Fuerte. unas palabras de difícil en este momento ser optimista, Briceño, pero no, es que no hay más que hacer, ¿no? No hay más Porque que si uno no es optimista, entonces apague y vámonos. Hay que levantarse ¿Qué todos más los días de hacemos? la cama a trabajar y trabajar. darle duro por Colombia y como dice Miguel, hay que darle, ese es nuestro plan. Mire que Nuestro plan es el país. hubo un trino de Hanwen, esta persona que viene Ah, de- eso no es- la la chinita. estadística. Yo no entiendo que una persona que ha Que- estudiado tanto puede tener unas opiniones tan canallas y, tan bajas y estos subió días. el video este de Miguel Uribe en donde Burlándose de él. él estaba explica pues, que le gusta madrugar. Y ella dice, sí, toca seguir los parámetros de vida de Miguel, así que hoy me levanté a las 4 de la mañana, pero haciéndolo en tono de burla, Mateo. Y es como esta banalización y esta burla a la vida de disciplina. Entonces, si usted vende hoy o usted muestra una vida llena de disciplina, de rutinas claras, de valores muy fuertes y demás, entonces parece que usted estuviera mal. A usted le toca hacer el desastre representado en la figura de Claro. Gustavo Petro. Pero es que- Literalmente, a usted le toca Dani, es llegar que- tarde a todo. O ser actor levantarse porno gay tarde. para tener méritos. Hay que ser actor porno gay. Pero- esa es digamos, la Pero- escala moral es todo lo contrario, ¿no? Actor porno gay, adicto a las drogas, eso sí. Ay, qué no sé bueno. si usted Pero, droga, porque sí. no es suficiente que Mateo. sea negro, porque si usted es negro, no le van a decir. Usted ya no ni es persona siquiera, ya ni siquiera. para que le digan si podemos meter a una persona. Aparte yo- racistas, ¿no? Sí, aparte racista el Pero presidente. es que yo creo que se resume muy en eso, en ese tipo de visiones de vida, lo que es el socialista y lo que es la persona conservadora, una persona liberal, y es que es la responsabilidad, y es que usted es dueño de su vida y es responsable de su vida. Si usted no se levanta todos los días o no tiene una disciplina,
pues no le pida peras al olmo. Es decir, usted pues simplemente obtiene lo que usted trabajó. Entonces creo que eso resume mucho precisamente esas dos visiones. El socialista espera que todo le llegue, que haya un papá arriba, que le diga qué es lo que tiene que hacer o que le dé lo que usted quiera. Y el liberal simplemente es la persona que dice, mi vida es la mía y por lo tanto yo como persona autónoma puedo construir mi propio futuro. Y ese es el futuro que yo creo que deberíamos tener, o por lo menos la visión que deberíamos tener, y que Miguel en ese video que hice lo resume muy bien, me parece. Tal cual, y que no aquí se termine ahora atacando a la persona que es disciplinada, entonces está mal. Sí, Entonces usted es disciplinado, le gusta tener rutinas muy claras, hacer deporte, eso está mal. Entonces aquí usted tiene que ser drogadicto, vago, no estudiar. Porque Miguel sí representaba, era todo lo contrario a eso. Era una persona estudiosa, una persona talentosa que sí te gustaba madrugar, hacía ejercicio y demás, pero como que ese prototipo de persona está mal. Por ahí vi también que era el jefe de la banda de guerra del colegio. ¿Sí? Él era el estereotipo de exactamente lo que les fastidia y ellos odian, ¿no? Porque venía de una familia con recursos económicos, lo cual pues no es ningún delito ni es nada malo. Era el niño juicioso, el niño nerd en el Que colegio. va a estudiar en el Harvard. Y estudió en Harvard, tuvo muchas oportunidades en la vida que, pues, digamos, así fue su vida, ¿no? Y tenía unas opiniones políticas para colmo de males a ojos de ellos, pues, que son contrarias, ¿no? Que chocaban. Yo me acuerdo de un discurso de Miguel Uribe en donde hablaba de el legado criminal del socialismo en América Latina, donde hablaba del desastre social que han implicado las ideas socialistas a lo largo y ancho de América Latina y del mundo. Y pues claro, esas cosas son absolutamente chocantes con su forma de ver el mundo. Claro. Por eso lo odiaban tanto. Mire, por ejemplo, aparte del trino que mencionaba Briceño, fíjese también, que además que es una persona de alta capacidad intelectual, que no es cualquier tuitera, es una profesora con doctorado, que es muy respetada en la izquierda. El día o al día siguiente que fallece Miguel, se levanta a las 7:50 de la mañana esta señora, que ha tenido, entiendo yo, contratos también con el gobierno, ¿no? Sí. Y dice lo siguiente: buenos días a todos, recuerden que no hay muerto malo ni niño feo. Al día siguiente que se muere, que asesinan a Miguel Uribe. O sea, ¿qué puede pensar uno de estas cosas? Oiga, ¿no? ¿Qué puede esperar? Digamos, Dicen que le bajen esos el son los tono. referentes intelectuales de este gobierno, ¿no? Pues es Los muy defensores triste. del gobierno de Gustavo Petro, pues haciendo con sus mensajes de odio, mensajes de burla, y son ellos mismos, más los bien pensantes, los que dicen bájenle el tono, por favor. Sí, ahí sí. Pero hablando de impresentables, ¿qué No, me no me dice habla. este sujeto que vamos a ver a continuación? El Don jefe Alfred. del despacho presidencial, que esta fue su reacción luego del asesinato, de que se confirmara la muerte de Miguel. Bueno, la actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque esto es un país que está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino. Un Consejo de Seguridad Nacional donde el señor presidente seguirá dando las directrices que ha dado desde un principio, que es salvaguardar la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos colombianos, sea cual fuere. Y lógicamente más a esas personas que aspiran a llegar a ser presidente de la República de Colombia. Es la narrativa que quiere mover Petro, ¿no? Es como o sea, una casualidad, estaba por ahí. Se atravesó a la bala. O era un fleteo, o era un robo, o quién sabe qué, cualquier cosa pudo pasar y pues, qué pesar. Un oficio de Este riesgo. comentario es tan denigrante, tan cínico. bajo, que hasta Levi Rincón por ahí salió a ¿Sí? cuestionarlo. Imagínese que usted, Levi Rincón, salga a cuestionarlo, siendo usted el propio gobierno. A Levi que le pagan por opinar y por defender al gobierno, que le pagan por eso. Y no fue capaz. Y no fue capaz. Y no fue capaz de Me pareció aguantarse bajo un esto. comentario, siendo Levi Rincón de la misma estatura Y ese es el moral, o más bien la misma bajeza moral del señor Sade. Es que entre Sade y Levi Rincón, lo único es que el uno dice menos groserías y el otro dice más groserías. Pero este comentario de Sade fue tan horrible
que Levi Rincón salió a indignarse a decir, no, yo sí le pido a los líderes políticos que están tratando de hablar en contra o quitarle importancia, restarle importancia al tema de Miguel Uribe, que no, que mucho cuidado con esa vaina y demás. O sea, Levi Rincón. En serio. O No, sea, eso es- y mira, ese es Levi el Rincón regañando a Alfredo Saez. O sea, esto es el... Y ese es el segundo al mando del gobierno. Es que eso es lo Sí, que más es el tristeza segundo, es. el segundo Es abordo, ¿no? Bueno, Benedetti y él el, están... el cinismo es la voz a del flor de presidente. piel. Es como no, es que los políticos también tienen un trabajo de oficio. Pues ¿quién le manda a haber sido político? Pues ¿Qué que le en vamos a cualquier hacer? momento se puede morir, lo pueden matar. Sí. Entonces, pues ¿qué podemos hacer, no? Sí, no, ninguna reflexión, ningún tipo de arrepentimiento o de corrección frente a la declaración de la guerra a muerte, que por cierto este señor es uno de los que ha ondeado también la bandera de guerra a muerte. La tiene ahí en su escritorio, si no estoy mal. Que Ahí tiene- históricamente la guerra a muerte fue la declaración de los que no están con los independentistas en la guerra de independencia, los vamos a matar, ¿no? Los Ajá. españoles o colaboran con los españoles, los matamos, Ajá. ¿no? Entonces, pues es que eso fue la guerra a muerte, ¿no? Pues Entonces, hay que recordar que Simón Bolívar, en su campaña de independencia, justamente con su banderita de guerra a muerte, fue el que hizo la Navidad Negra en Pasto y mató un pocotón de pastuzos porque colaboraban con los porque españoles. colaboraban con los realistas. Exacto. Entonces- En fin. Oiga, pero pasando a otro tema que me parece también muy importante, Briceño, a ver si usted tiene más luces sobre esto, le voy a mostrar este trino de su copartidaria. Yo no sé si es su candidata, pero bueno, una de las candidatas de su partido, Paloma Valencia. Ahí está chiquito, pero va a leerlo. Dice: atención, la Cámara de Representantes tramitó de manera indebida la subsanación del vicio de procedimiento de la reforma pensional en el afán de sesionar sin que estuviese publicado el auto. No supieron que debían votar y volvieron a viciar la ley. La pensional se debe caer. Aurelio, ¿será que se va a caer la pensional por esto? Pues, a ver, ¿qué fue lo que pasó? La Corte devolvió al último debate la reforma pensional porque, según la Corte, que además era verdad, se había tramitado de forma errónea pues, la proposición del texto definitivo en el último debate de la reforma pensional, puesto que lo que se había hecho es que se acogía, o sea, en vez de discutir y votar, lo que dieron es, no, acogemos el texto de la otra Cámara para el texto de Senado, creo que era, y lo acogieron en una proposición y eso fue lo que hicieron y votaron. La Corte dice en su momento, oiga, venga, yo les voy a decir una cosa. Yo no voy a tomar ni voy a estudiar de fondo ninguna de las demandas de la reforma pensional hasta tanto ustedes subsanen este error de procedimiento. Entonces lo que yo les voy a dar es unos días para que ustedes se vuelvan a reunir y vuelvan a votar esta parte, o sea, se devuelvan al último debate y lo voten bien. Cuando eso pase, entonces yo voy a comenzar a estudiar ahí sí las demandas que tienen que ver con el fondo de la reforma. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que apenas sale el comunicado de prensa y todo el mundo sabe que la Corte va a devolver, pues Benedetti y de afán porque se estaba acabando la legislatura, pues convocaron una sesión y demás y pupitrearon eso. ¿Qué es lo que dice la senadora Paloma Valencia? Que es que eso también el está mal. auto, ojo, el documento real y formal que devolvía No había la salido. reforma, pues no existía todavía porque no había sido expedido. Entonces salido. lo que ellos votaron no existía. Claro, no había orden de subsanación Usted- formal. No, por así no, decirlo. no, había un comunicado de prensa, pero usted con un comunicado de prensa no actúa, usted lo notifica. Sí. A usted le pueden decir, oiga Julio, es que lo demandaron, pero es que hasta que usted no le llegue la notificación de esa demanda, usted no está demandado. Y aquí como no estaba devuelto, ellos lo que hicieron fue votar de forma errónea algo que no existía. La evolución en ese momento no existía. Por eso a Paloma le confirman, a nuestra senadora Paloma, que ha estado muy juiciosa con este tema, y dice, esto fue votado mal. Ahora, como no se subsanó Ajá. en ese momento, pues ahora, por eso dice Paloma, tiene que caerse la reforma pensional ahora sí. Pero no pueden llegar y decir, oiga, pues ahora sí la vamos a hacer ya con el auto en firme, lo vamos a volver a discutir y a subsanar y pasar. El problema de todo esto, Julio, ¿La y Mateo, vigencia de pronto? no es la vigencia, sino también es el tema político. Tiene el gobierno los votos como los tenía hace un mes, después de todo lo que ha pasado en el país. ¿En la Cámara? Pues no, yo creería yo que diría sí. que sí, esos manes se venden por un calado, la verdad. Sí, no, pero Pero las vamos a cosas ver. cambian. Vamos a ver qué pasa. Sí, Oiga, y hay un informe que acaba de sacar hoy al mediodía mi compañera de la mesa ancha, Maritza Aristizábal, una exclusiva que salió en Noticias RCN,
Increíble. que dice lo siguiente: el prófugo Carlos Ramón González obtuvo residencia en Nicaragua con ayuda del gobierno colombiano. Oiga, esto sí es el escándalo ya y el colmo, pues. Es El pues, que eso ya- trámite fue el mismo día que fue imputado y aportaron este texto. No esta creo que carta. haya sido una casualidad. No, pues No imagínense. creo. Y fíjense la carta que anexan, una carta del 21 de mayo de 2025 de este año. Y esta carta, voy a leerla, dice lo siguiente: la Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones, imagínense. O sea, es que No, también no, se no. delatan en la misma carta, ¿no? Han estado reunidos varias veces para tratar este asunto en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, No, como- el no. cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 24 y que desde esa fecha no ha salido del país. Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería Que me lo escondan. Solicitamos que me lo escondan. para la regularizar, hasta mal escriben, hermano, para la regularizar el estado migratorio. Se renueva la residencia del compañero, imagínense, Del camarada. del camarada, del compañero González, que cuenta con registro tal, toda vez que la misma estaba para vencer el 14 de junio de 2025. Imagínense, la Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar Que me escondan, por favor. los agradecimientos. de Esto su tiene, alteza. esto tiene un... Explíquenos esto porque es grave, Esto tiene, diseñor. esto tiene un trasfondo gravísimo porque se conecta con otras cosas que han pasado, solo que con este tema de Miguel el país no ha conocido bien. Carlos Ramón González es sin duda uno de los cabecillas del robo del gobierno Petro a los recursos de La Guajira a través de la UNGRD. Está mencionado en todo. Está imputado. Entonces el día que lo imputan, el señor, acuérdese que se había volado, Sí, está en Barcelona, habíamos dicho, ¿no? pero nadie sabía realmente dónde estaba Sí. y resultó que estaba en Nicaragua ya hace unos días, según esto. Sí. El gobierno Petro, a través de la Embajada de Nicaragua, le ayuda a tramitar como tal la residencia el mismo día que lo imputan. O sea, lo imputaron y luego mandaron la carta, obviamente. Tal cual. Y Claro. esto era para resguardarlo porque después de la imputación vino la orden de captura y después vino la circular roja de la Interpol. Pero el señor ahora está residenciado en Nicaragua. En una dictadura. En una dictadura en donde pues, la circular roja de la Interpol pues, no va a importar. vale nada. Pero ojo a esto. El señor Carlos Ramón está imputado y tiene un proceso basado en ¿qué? En el testimonio de Olmedo López. A Olmedo López pasó algo extraordinario la semana pasada y es que un juez no avaló el principio de colaboración de Olmedo en donde él entregaba toda el margen de colaboración. Es decir, él dice, este hizo esto, esta es la prueba y demás. Y un juez no avaló eso porque la fiscalía, sorprendentemente, no argumentó muy bien ese tema, que eso es muy raro. Entonces se cayó el principio de Olmedo. O sea que ahora es más difícil meter a la cárcel a todos los del entramado. Claro, Porque ahora ya se va a callar. Ojo que lo de la UNGRD está a punto de caerse. Primero, no aceptan el principio de Olmedo porque la fiscalía la embarró, pero ojo. Segundo, la fiscalía no ha aceptado un principio de oportunidad con Sandra Ortiz, que es la que tiene más información. Entonces, lo que está pasando aquí es que la fiscalía está cometiendo errores, y lo va a decir entre comillas, errores involuntarios, Eso podría en llamarse donde no hay prevaricato. principio de oportunidad para Olmedo, no aceptan principio de oportunidad para Sandra Ortiz. Y ojo a esto, como el señor Carlos Ramón está imputado por el testimonio de Olmedo, si no hay principio, pues se puede caer la imputación de Carlos Ramón González y todos quedar absolutamente libres. Y volverá a ser acá tranquilos y relajados. vocero de Petro y a hacer primera No creo, pero mano por lo derecha de menos, Petro. lo van a dejar tranquilo. Sí, y lo que uno sí. tiene que comenzarse a preguntar aquí es, ¿cuál es la relación entonces de la fiscal general de la Nación en todo esto? Pues sí. ¿Por qué se están cometiendo tantos errores supuestamente en el caso más importante? Y alertar aquí a la gente, alertar, todos muy pendientes. El caso de la UNGRD está en la cuerda floja. Que ahí hay exministros de Petro, Bonilla, Velasco, Congresistas a lo que marca. Liscano. Más las personas que lo trataron, congresistas. les trataron de pagar su silencio, ¿no? Fácilmente ¿Cuánto era? uno de 8.000 millones de pesos. Y lo llamativo de todo esto es que la fiscalía cometa errores en el caso más emblemático de Bueno, corrupción y del lo gobierno Petro. de, ¿cómo es que ya se me olvidó? El otro Nicolás o el Nicolás Petro. Ah. ¿Qué pasó con eso? También está También está ahí como avanzando a calladito. paso de tortuga, ¿no?
en 10 años nos dirán alguna vaina sobre Nicolás Petro y el caso de... A mí, además que el abogado de Nicolás Petro me escribió un trino diciendo que yo no podía decirle delincuente a Nicolás. Yo le dije, pero es que yo no estoy inventándome que es un delincuente. Él lo confesó. Y le puse el videito donde dice, sí, recibí plata de este narco y esta vaina. Bueno, pero... Y entonces, no, pero él dice que no, que es que el pobre Nicolás lo tenían coaccionado. Lo coaccionaron para comprarse una casa de 500 millones de pesos con plata de... El presidente le sufre mucho el hijo del Y hay presidente. una gran pregunta que me he hecho estos días es, ¿de qué vive Nicolás? ¿Nos han preguntado ustedes? ¿De qué vive Nicolás Petro? O sea, son las preguntas que a uno... Que yo me levanto todos los días y digo, ¿de qué vive Nicolás Petro? Dice, papi, me das 100 millones de pesos. No, pues además porque tiene vida de magnate, ¿no? Y Obvio, influencer, sí. ¿Sí? Bueno. Oigan, otro tema que ha estado debajo del tapete por lo que hemos vivido este duelo en estos últimos días es lo que tiene que ver con Venezuela. Se calentó, pero a toda máquina el asunto de Venezuela. Vieron que Trump le subió la recompensa... Los 50 millones de dólares. A 50 millones de dólares. Ya tiene más recompensa puesta que la que tenía Bin Laden. Sí. O sea, está al nivel de los Ni siquiera peores. por inflación se ajusta. Oiga, vi un meme por ahí que dice como, vi mi situación financiera y tengo que entregar a Maduro antes del miércoles. y frente a eso, frente a esa andanada del gobierno de Estados Unidos, fíjense lo que publicó el presidente Petro en Twitter en los últimos días. Si quiere, Mateo, leerlo. Transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, mire, sigue diciéndolo ahí. Gritó Bolívar. Bueno, pero debería decir gritó Bolívar y el pueblo se sublevó. O sea, está diciendo, si yo le entiendo este trino, lo que está diciendo es que si hay algún tipo de operación militar contra el cartel de los soles, también conocido como el gobierno venezolano, entonces el ejército de Colombia va a actuar en defensa del cartel de los soles, o sea, del gobierno venezolano. Es lo que usted dice, ni siquiera es una acción militar contra un gobierno legítimamente establecido, sino que es una acción militar contra un cartel de un grupo armado organizado que obviamente se enriquece por el narcotráfico y nosotros como cómplices vamos a utilizar a nuestras fuerzas militares para salvar a un cartel. Vea, que es eso. Hagan de cuenta que Pablo Escobar estaba vivo, ¿cierto? Estuviera vivo y la DEA estuviera persiguiendo a Pablo Escobar para llevárselo extraditado, para capturarlo, para darlo de baja, y un presidente de la República dijera, ojo, señores de la DEA, si ustedes se meten con Pablo Escobar, el ejército colombiano pues le va a dar bala a la DEA. Eso es lo que está diciendo. O con Noriega, ¿se acuerdan que Noriega el de a finales de los 80 que era un presidente de Panamá que era traqueto y con y que amplias pruebas de que era narcotraficante? Y no que lo sacaron la CIA, lo sacaron en una operación militar así quirúrgica. O sea, lo que dice Petro es que en ese momento, porque Panamá también hizo parte de la Gran Colombia y del sueño bolivariano, había que movilizar las tropas. Si Gustavo Petro hubiera sido presidente para defender al traqueto Noriega, más o menos es lo mismo, ¿no? Exacto. Porque eso es lo que eso es lo que se puede apuntar a hacer. El gobierno de Donald Trump, que no es el gobierno que me guste, a mí Donald Trump me parece horrible, pero este señor está haciendo una cosa interesante y es que puede hacer de pronto una operación quirúrgica, como usted bien lo dice, coger, digamos, a Nicolás Maduro, coger a Diosdado Cabello, coger a Vladimir, bueno, a todas estas personas, todos estos narcotraficantes y dictadores, los saca, no sé, los atrapa, pero no, entonces ahí vamos a declarar la guerra a Estados Unidos. Por eso. Usted primero toreando a Abelardo y ahora a Trump. Nos quiere dejar sin audiencia, Mateo. Oiga, veamos lo que dijo. Sí, pues es que no cómo va a defender una persona anti-aranceles. Por favor, aquí en el chat todos sus comentarios sobre el señor Mateo. Los liberales defendiendo a los aranceles, no, por favor. Sí, el señor Trump. En fin, veamos el siguiente video. Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a los gobiernos nacionales con los ministerios. Unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia
grupos armados, narcotráfico completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira. Y lo estamos logrando, lo vamos a lograr. Del lado venezolano, como yo se lo he dicho al presidente Gustavo Petro muchas veces, del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivo, de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente. Y como vamos a explicar ahora, Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio. Así que sí se puede. Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona número 1, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia. Pues obvio que ellos no tienen drogas en su territorio, no tienen cultivos, porque es que esto es una cadena de producción bastante diseñada y bastante bien diseñada, y es el tema, digamos, de que el know-how del cultivo y de la producción de los laboratorios lo tiene Colombia. Pero el otro lado son los que saben y son los grandes exportadores de la cocaína que se produce en Colombia. Y lo que está haciendo Gustavo Petro con Nicolás Maduro, que Gustavo Petro es lo más curioso, Gustavo Petro no dice nada. Gustavo Petro nunca dice nada, todo nos lo tenemos que enterar es por Nicolás Maduro. Gustavo Petro en este momento pues está haciendo una especie de área, una jurisdicción que se le va a entregar a los grupos armados organizados, tanto el Tren de Aragua como el Clan de los Soles, como las disidencias de las FARC o la Segunda Marquetalia, van a utilizar esa zona para entregársela a ellos como si fuera una gran zona de despeje para que ellos puedan hacer todas sus acciones de economía ilícita. Y nosotros aquí como unos pendejos escuchando. Mira, ahí está el cartel, vea, el cartel del Departamento de Estado. 50 millones de dólares está pidiendo el gobierno de Estados Unidos por el socio de Petro. Aquí nos van a decir que estamos incentivando el lenguaje de odio, ¿no? Por mencionar que el gobierno de Venezuela, y nos enteramos otra vez por boca de Maduro, ¿no? Ni siquiera nos lo cuentan, que es extremista, alertar sobre el peligro de unir el ejército de un autócrata que además es según Estados Unidos, la cabeza de un cartel de narcotráfico del más grande del mundo y que está acusado de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, y el gobierno de Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por su captura. No, eso es extremismo. ¿Para importar o para exportar? Para importar porque hablan desde Estados Unidos, entonces para llevarles cocaína. Ah, qué bueno. O sea, ¿cuántos amigos de Petro deben tener carteles como estos? O sea, porque si uno cuenta los amigos de Petro por los cuales Estados Unidos o alguien está pidiendo recompensa, creo que se suman porque Santrich. Tienes a Santrich, y pues ya no murió. Sí, ya murió. No, Iván Márquez. Si está vivo, se parece, ¿no? Iván Márquez es distinto. Está casi que muerto. El Paisa también estaba. El Paisa también hubiera estado, en este momento estaría en comunes, si no se hubiera ido a traquetear otra vez y lo mataron también. Están todos estos señores condenados a 40 y 50 años de cárcel de la cárcel de Itagüí, que por cierto la señora Isabel Zuleta está muy brava conmigo, porque le pregunté a la cárcel de Itagüí que me dijeran ¿cuántas veces ha entrado Isabel Zuleta a la cárcel de Itagüí? ¿Con qué narcotraficante se ha reunido? La señora, usted no puede preguntar eso porque yo estoy actuando en favor de la paz. Y yo, imagínese usted si un congresista del Centro Democrático estuviera en una cárcel reuniéndose con narcos. Con paracos. No, ¿qué pasa? Es imposible, oiga. Y vean el titular de El Tiempo a propósito de un discurso de Petro. El presidente Petro denunciará a los que lo responsabilicen del crimen de Miguel Uribe. Aquí todos ustedes. A todos, pues. A todo el mundo. Tienen que denunciar al papá de Miguel. Al papá de Miguel, a ver si se atreve a hacer semejante cosa. Pues, ¿cómo no va a tener responsabilidad el presidente de la República sobre que asesinen a un candidato presidencial? En su presidencia. Pues claro, en su presidencia. Algo que no sucedía hacía 25 años. Y que adicionalmente se había dedicado a criminalizarlo, a llamarlo nazi, fascista y a decir que, en fin, todo tipo de disparates. Pues. Y es tan descarado que minutos casi después de decir esto, fíjense el trino que publicó. A ver. Esto es a propósito también del aniversario de la muerte, también horrible, debo decirlo. Sí, el asqueroso asesinato en contra de Jaime Garzón. Y dice, por decir esto, asesinaron a Jaime Garzón desde el gobierno. Pero además de eso, es que esto lo saca, si no estoy mal, ayer. Y como por la mañana de ese mismo día, sacan, el presidente dice, no más odio, saca un tuit diciendo no más odio.
y después saca esto. Sí. Es como, ¿con quién estamos hablando? Él sí, en ese momento era presidente de Pastrana, si no estoy mal. Ah, no, sí. Sí, entonces estaba acusando a Pastrana de mandar a matar a Jaime Garzón según su propia lógica, sí. pues, porque también sí él está responsabilizando Sí, pero al gobierno. todos los presidentes son responsables de la muerte de opositores o de líderes o líderes del país, excepto él. Sí. Entonces, sí, mataron a este, responsable del presidente de turno, pero mataron a Miguel Uribe, no. No, en No, ese no, que- no, ahí sí nada que ver, este no, gobierno Y si usted lo dice, lo demando. Sí. Sí, no, Literalmente es así. Y también lo mismo era Lucas Villa, el responsable de que mataron a Lucas Villa, Era Iván Duque. Si mataron a Dylan, entonces también el responsable era Iván Duque. Si se decía eso mismo ahora, entonces No es lo posible. demanda. Es increíble. Bueno, vamos a una, ya que no vamos a tener secciones porque hoy el tema de Miguel nos consumió todo el tiempo. Fíjense en esta gráfica que publicó Da Vivienda y es el lío tan berraco en el que estamos metidos por cuenta de que los ingresos del Estado colombiano no han crecido mientras que los gastos se han disparado en los últimos meses. La curva rojita son los gastos del Estado, es el Gasta más, cada vez más. 24% del PIB. O sea, de cada 100 pesos que producen las familias y las empresas colombianas, 24 pesitos se los lleva el Estado y se los venga para acá. Son míos, ¿no? El Estado consume 24 pesos de cada 100 de la economía colombiana. Pues, estado paquidérmico. Un estado gigante, inútil, ¿no? El Leviatán. El 25%, una cuarta parte de los ingresos del Producto Interno, de todo lo que produce la sociedad colombiana. Pero los ingresos, esos son los gastos, los ingresos son apenas del 16.3%. Estamos en una... Del Producto Interno Bruto. Entonces gasta 24%, pero los ingresos del Estado son 16.3%. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué pasa con la diferencia? Pues es deuda. Sí. Deuda. Los muchachos petristas insisten en que no, es que todos los problemas, enormes problemas fiscales, financieros que tiene este gobierno se los heredó Iván Duque. Y yo quiero decir una cosa que vi en Twitter que me pareció interesante con este tema, y es que mire, Gustavo Petro era de los que y toda la gente que lo seguía se ponía bravísimo si, digamos, le iban a subir 100 pesos o 300 pesos a la gasolina. Y él le subió 5.000 pesos a la gasolina precisamente con el fin justamente de decir, vamos a reducir la deuda que el maldito gobierno anterior quitó. Y ahorita estamos con la gasolina cara y con mucha más deuda y con mucho más déficit. Entonces, es que es de verdad vivir gobernando con el retrovisor durante 3 años y seguir diciendo que es culpa del anterior gobierno cuando este gobierno gasta y gasta manos llenas mientras ve que no le ingresa nada, que fue algo que también dijo La Silla Vacía hace poco, diciendo, mire, es que como este man le subió los impuestos a los más ricos, pues obviamente los más ricos se llevaron la plata para otro lado. Sí. Lo que se había dicho. Sorpresa. Vaya sorpresa. Vaya sorpresa. Lo que se había dicho, lo que uno como con lógica hace, si a mí me van a quitar la plata, pues yo me la llevo Mucho para más otro lado. si tienes toda la forma de hacerlo y todos los recursos para hacerlo. Exacto. Entonces, y ahora sí sigue diciendo que es culpa del anterior gobierno y sigue diciendo y no va a alcanzar Y Ocampo dándonos clases de economía por Twitter. Pero bueno, oiga, este trino sí, pues, como para poner un toque humorístico, si cabe, en este programa tan duro y tan difícil. Vea lo que acaba de trinar Petro, no hay derecho. Mejoramiento de vivienda rural en Chitaraque, Boyacá. O sea, esto fue lo que cambiaron. O sea, para que la gente sepa, estos resultados, entre comillas, que está mostrando Petro, es por lo que cambiaron la exitosa política de vivienda de Mi Casa Ya. Ajá. Es decir, pasamos de que la gente pudiera acceder a una casa nueva, Sí. 100% nueva, a que estos sean los logros en materia de vivienda No del puede gobierno. ser, pero si es que sí, esto es el gran logro en materia de vivienda. Esa foto, que la pongan otra vez, por favor. Esa foto, imagínense, una casa Como en es el obra meme. gris, ni siquiera la muestran por dentro. Porque Está las condiciones horrible. por dentro deben ser precarias. Entonces, algunos en Twitter dicen, no, pero es que la gente agradece mucho eso. No, gracias a la enorme gestión y a la maravillosa gestión, pues que hay algún tipo de mejoramiento, pero no, obviamente es una vivienda todavía muy precaria. No tienen, las personas del campo no tienen derecho a que les pinten la casa, a que les pongan acabados a la casa. No, y terrible. lo que más increíble es que el presidente saque pecho por esto. Sí. Imagínese Duque, hablando de espejo retrovisor, es que es imagínese increíble. Duque publicando esa foto. No, se lo come en vivo. Se lo come en vivo. Sí, Es que, no. mire eso. Bueno, no, la casa no tiene pintura ni siquiera.
Una casa muy precaria, había el acceso a la casa. Y por eso eliminaron la política de vivienda de Mi Casa Ya. Ajá. Prometieron 18.000 mejoramientos y muestran uno. Y debe ser de los mejores, imagínese, calcule cómo son los otros. Si este es el que tienen para mostrar en la cuenta presidencial. Imagínese. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que Nada más ustedes... que es el segundo que muestra como en un mes, ¿no? Sí, Sí. no, y el otro también era de este mismo estilo. Mire, son personas que siguen en la pobreza y que el mejoramiento es de una precariedad increíble. Pero lo más extraño de todo es que si usted abre la foto en Twitter, los invito a que vayan para que me crean. A ver. Vayan a la cuenta de Twitter, abren la foto y se van a la descripción de la foto y dice que la fecha en la que fue tomada esta foto es del 15 de noviembre del año 2023. Ay, no. A las pero 12:57 en la misma foto aparece, ahí en el pie de página, ahí se alcanza a ver un pedacito, dice 15 de noviembre del año 2023. Lo traicionó. Es decir, está publicando un No sé, logro. venga, yo no sé si esta era la foto de antes o después. Sí, De no. pronto está subiendo la de antes De y le falta pronto. subir la de Entonces, ¿cuál es la después. diferencia? Si yo veo las dos Yo iguales. creo que como la foto es 2023 era la foto de esas de que usted dice antes y después. ¿Será que va a publicar? ¿Esta es la foto del antes? No sé. Prometió el después nunca llegó, prometió 400.000 mejoramientos. Según los datos del Ministerio de Vivienda, va en 18.000, un fiasco absoluto. La política de vivienda. Y mientras además tanto, la gente que buscaba Mi Casa Ya, buscaba ese subsidio, pues ya no lo puede obtener. Y no encuentran la manera de hacer más difícil comprar casa propia en Colombia, ¿no? Más difícil con restricciones más duras contra la propiedad. En fin, ¿no? Es un desastre, entre otras cosas, la política de vivienda. Y vamos rematando. Oiga, están en este momento en Cartagena, En la Andi. Están allá buena parte de la clase política del país, en el Congreso. Excepto el gobierno porque no lo invitaron. El gobierno le invitaron. No invitaron al presidente y entonces estos ministros dijeron que en solidaridad se perdían el paseo ¿A Cartagena? a Cartagena. Y acá hace unas par de horas, hace como unas 5 horas, la directora del DNP se dio una foto con selfie con un avión de policía atrás diciendo, yo no me fui para Cartagena la Andi, yo me vine para Boyacá. Primera pregunta, oiga, usted usa un avión de la policía que nos cuesta como 1.000 millones ese contrato para ir a Boyacá. Que está a 3-4 horas de Bogotá, Pues tal vez. en una super avenida. O sea, la avenida hacia Tunja es Que de súper las mejores linda. en el país. Y entonces usted se malgasta un vuelo, pero pues, de eso sacan pecho. Entonces no los invitaron con obvias razones, pues si el presidente es enemigo de la empresa y de la industria, pues ¿por qué va a ir a la Andi? Y entonces Luis Carlos Vélez, en Vélez por la Mañana, esta mañana entrevistó a Bruce McMaster, por cierto, ya me parece un avance importante. Uno de los medios oficiales del Congreso de la Andi es Vélez por la Mañana. Impresionante, como 112.000 suscriptores tiene ya, ¿no? Ya, Todos suscríbanse a 112.000, Vélez por la Mañana y a Nación Sabrosa. Y a Nación Sabrosa, sí, por Para supuesto. que vean a Julio todas las mañanas. Sí, todos los echando días. dato. Falta solamente el sábado y el domingo. Sí. Va a sacar alguno y ya. Yo tengo también Colombia Futura, ¿no? Sí. Venga, antes Que de esos que son se los me- domingos. Sábado los domingos. Pero venga, antes de que se me olvide, Briceño, el 21 de agosto a las 7 de la noche tenemos el lanzamiento de nuestro documental que se llama Sin Permiso para sí, Envejecer. ¿Y dónde es? Es en la biblioteca del Gimnasio Moderno. Con en Jerome, Bogotá. para que vean Vamos a a estar Jerome. con Jerome y vamos a tener un conversatorio sobre Ese fue el documental que ustedes hicieron, que recogieron Yeah. Baki y se fueron por toda Latinoamérica. Exacto. Exactamente. Oiga, Hablando sobre la desgracia que se ha convertido ser Usted viejo en no, América usted no puede Latina. creer lo difícil que es hacer un documental. Es muy ¿Cierto? berraco. Muy berraco. Muy Yo berraco. pensé como grabar y ya. Y eso pegue y no. Pero ha sido un trabajo ¿quiénes intenso. eran los actores? Y yo ¿Usted? tengo la ilusión. no, Jerome. Yo tengo yo la no. ilusión de que se caiga la reforma pensional. Ahí con toda la consideración por los amigos petristas me voy a tomar un trago de whisky, si eso llega a pasar, celebrando la caída de la reforma antisocial, de la reforma Me invita. confiscatoria de Gustavo Petro. Pero bueno, ahora sí Pero escucho. eso te puede dar gastritis. Oiga, pero a propósito, entonces, si alguien quiere asistir a la premier el 21 de agosto, que cae, ¿qué día, Mateo? Martes, si no estoy Miércoles, mal. no. Sí, espérese A un ver, momento. miremos aquí. ¿Miércoles o martes? Estamos perdidos. No, es jueves. Jueves. Ah, Jueves. Sí. Es Re de mal. hoy en 8. re mal. De hoy en De 8. Hoy en 8. Tengo 5 invitaciones, 5 pases dobles para los que quieran asistir. Entonces, que me escriban a mi privado de Instagram.
las personas que quieran asistir y les voy a mandar boletas para que nos... mi Instagram es, me pueden buscar como Julio César Iglesias en Instagram. Yo creo que no hay muchos Julio César Iglesias, me imagino. Por ahí me buscan y me mandan un mensaje. Entonces veamos este fragmento de Vélez por la Mañana con el presidente de la ANDI. Especulación en las últimas horas frente a la razón por la cual no asiste el presidente Gustavo Petro y su gabinete habría en las últimas horas cancelado la asistencia a la asamblea de la ANDI. ¿Es eso cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. No es verdad que lo haya cancelado. Esta es una historia que es una historia larga, Luis Carlos, porque en el año 2022, 5 días después de posesionado el presidente, en este mismo auditorio donde estamos en este momento lo invitamos. Él estaba programado para llegar a las 3 de la tarde y en realidad llegó a las 6 de la tarde, es decir, 3 horas más tarde. Antes, a la hora que tenía que hablar, no había salido todavía de Palacio de Nariño en Bogotá. Bueno, lo esperamos 3 horas, llegó, nos mandó un mensaje que nos desconcertó un poco, pero digamos que fue un mensaje que no fue especialmente malo. Al año entrante, año 2023, hicimos lo mismo, lo volvimos a programar y a las 2 de la tarde estaba por aquí en una de estas sillas sentada del viernes, estaba sentada la ministra Muhammad y estaba sentado en ese momento el ministro Umaña, Germán Umaña, y nos llamaron y me llamaron y me dijeron, no, el presidente no va a venir. En ese mismo momento, la gente de guardia de casa presidencial levanta el atril del presidente y se lo lleva, que estaba instalado, además, por cierto, sobre el escenario. Y no nos cuentan por qué no viene. Nunca me contó por qué no vino. No me contó, no me llamó y me dijo, mira, no puedo estar, no puedo ir, se me presentó un problema, estoy incómodo. Nada, no dijo nada. Al año siguiente, estoy hablando del año 2024, yo decido preguntarle por adelantado si él quiere venir y si quiere venir a tiempo y si quiere venir el día que es y si no vamos y si no nos va a dejar plantados, etcétera. Y le dije además porque tampoco le conviene al presidente de la República pues, generar esa señal. Después de hora y media de conversar, una conversación que no fue mala, una conversación yo creo que abierta, franca, sincera, él me dijo, no, mire, yo prefiero no estar en esos eventos, yo prefiero no estar allá, yo prefiero que no me invite. Para mí, en este momento es quizá un escenario que no me interesa tanto. Oiga, después de tanto maltrato, pues es muy respetable, muy comprensible que no lo inviten, ¿no? No, pero lo chistoso es que salen todos los bodegueros a decir, el presidente se va para el pueblo y no está con los gremios de los ricos, cuando Sí. pues... No le da pena cuando salir fotos con Carlos Sarmiento Angulo. Ah, no, pero esas fotos sí le encantan. El arroba Y con de Gilinski. Julio Iglesias en Instagram es Iglesias_Julio 87, para que lo busquen ahí. Sí, no le da pena salir también con Gilinski ni ni entregarle la condecoración de empresario del año. En fin, eso es raro. Ni tampoco le dio pena recibir los créditos de Sudameris, que es un banco del grupo Gilinski. Ahí sí no eran tan Sí, malos no los dicen nada. empresarios. 20.000 millones le prestaron, ¿no? Me prestaron mucha ¿Quién le plata prestó para la 20 campaña. millones de pesos? Imagínese. Bueno, y para finalizar, quedémonos con la conclusión de esto sería el centro político. Aquí hay mucha gente que ha criticado bienpensantismo. a Briceño decir que no, que es mentira, que el centro no votaría Por Petro otra vez. por Petro otra vez. Y fíjense la conclusión que yo creo que, digamos, congrega lo que es el espíritu del llamado centro en Colombia, que es Carolina Sanín, ¿no? Que es una intelectual que uno diría, bueno, se desmarcó del gobierno de Petro, pero que le hizo mucha campaña en su momento. Fue una activista bastante importante, aunque ya hoy le dé vergüenza de eso, pero fíjense lo que concluye. Ahí está Carolina Sanín. No me gusta el presidente. Ahí se lava las manos. Su desquicia y su desvarío me parecen nocivos para cada uno de nosotros. Pero en su gobierno ha habido cambios, sí, cambios para mal, muchos. ¿Quién cree que no ha habido cambios? Pues Y yo- sí, han habido. Y ha habido muchos cambios. Ahora matan otra vez candidatos presidenciales, por ejemplo. Y yo no creo que vuelva a votar nunca, porque me da repelús. Pero si fuera obligatorio el voto, volvería a votar por la izquierda. Claro. Sí, eso es. Pues. Eso O es. sea, votaría porque- por Daniel Quintero, como lo dije yo aquí. Porque es que justamente esta élite bien pensante de personas cool, de Teusaquillo, de Chapinero, pues a estas personas no les afecta en nada este tema. A estas personas, si al país les va mal, ellos pues simplemente pueden salir del país y tienen su Ellos sí se familia van. allá. Esas son las personas a las que menos nos debería a nosotros importarle la opinión, la verdad, porque son las personas que primero son cobardes porque no toman postura y segundo porque si el país le va mal,
cuando justamente sucede eso, cuando viene un gobierno de izquierda, a ellos no les pasa nada porque ellos son de esa élite que precisamente es inmune a ese tipo, a ese devenir de la economía del país. Entonces, cuando uno está Oigan, señores, obsesionado con parecer bueno o parecer inteligente, se nos está acabó el perdido. tiempo ya. Bueno, Briceño, muchas gracias. No, bueno, primero pues a todos los que nos vieron, a todos los que han estado muy pendientes del tema de Miguel Uribe, del partido, los que nos han escrito, nos han llamado, muchas gracias. Siempre será muy grato tener y contar con su apoyo. Invitarlos nuevamente, siempre, a Como lo siempre. mismo, a que se suscriban, compartan, comenten, den likes, se lo envíen a su primo petrista, se lo envíen a todo el mundo y que además nos ayuden a crecer Nación Sabrosa, que hacemos un esfuerzo gigantesco por llevarles esto semana a semana, a hablar de todo lo que pasa en el país, pero sobre todo generar un poco de conciencia sobre cada una de las cosas. Así que nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo en para otro todos. capítulo es miércoles y Un saludo normalmente- afectuoso, Briceño, A la para familia la familia de Miguel Uribe. Con... Y larga vida. Y toda nuestra solidaridad con toda la familia de Miguel y con todas las personas que están afectadas con eso. Así que nos vemos la próxima semana. Chao, Chao, chao. pues, Dios los bendiga. Gracias. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Nación Sabrosa. Nación Sabrosa. Bueno, también.